Bueno, y aquí entramos en otro aspecto muy interesante. Ya dejamos de lado las experiencias cercanas a la muerte y entramos en un asunto que para mí es fascinante. Para mí hay dos cuestiones que están ocurriendo hoy en día, en pleno siglo XXI, y que para mí constituyen la mejor evidencia de que no sabemos nada sobre nuestro mundo y que compartimos nuestro mundo, nuestro universo, con otra serie de entidades no humanas, ¿no? Uno de esos fenómenos es mi misterio preferido, que es el fenómeno ovni, y otro es el de la transcomunicación instrumental. Supongo que muchos de vosotros sabéis lo que es esto, ¿no? Sabéis lo que es la transcomunicación instrumental. No tiene nada que ver con el fenómeno de las psicofonías, es diferente. La transcomunicación instrumental es el contacto con otro mundo, otros mundos, a través de aparatos electrónicos. Esa relación se suele sustanciar en pregunta-respuesta, es decir, a través de equipos electrónicos se produce un diálogo, una comunicación entre las personas, los experimentadores del más acá y esas entidades del más allá. Es un fenómeno quizás muy parecido al de la mediumnidad, pero en este caso, sea lo que interacciona con nuestro mundo, queda registrado en aparatos electrónicos, con lo cual para mí tiene una validez ineludible. Bueno, pues uno de los personajes... Sí. ¿Cuánto me queda? ¿Solo? Vale. Venga. Vale. Bueno, no sé si os voy a poder contar todo, pero al menos sí me gustaría centrarme en lo de la transcomunicación instrumental, ¿no? Este señor que veis aquí se llama Marcelo Bacci. Este es uno de los transcomunicadores más importantes, ¿no? Este hombre emplea una vieja radio a válvulas. Él vive en una localidad italiana, una pequeña localidad italiana que se llama Grosseto. Ya está mayor, ya no realiza estas sesiones, pero hasta hace cosa de año y medio seguía realizando estas sesiones. Bueno, no os voy a contar cómo empieza a experimentar, porque es una historia muy larga y se nos va el tiempo. Prefiero centrarme en lo que es su experimentación y en lo que son sus experiencias, ¿no? Él utiliza, como digo, una vieja radio a válvulas. A través de esa vieja radio a válvulas desintonizada surgen una serie de voces. Voces de personas aparentemente fallecidas, fundamentalmente de niños. Esto es muy interesante porque a esas reuniones, absolutamente gratuitas, claro, no cobra nada, nunca ha cobrado, esto es algo, bueno, que hace porque cree que está haciendo una labor social, a esas reuniones acuden personas que han perdido a familiares muy cercanos. De hecho, muchos padres que han perdido a sus hijos jóvenes, ¿no? Que están en un grado importante de pena y desesperación, ¿no? Y son esos seres fallecidos los que aparecen a través de la vieja radio a válvulas y llegan a mantener conversaciones con sus familiares fallecidos, ¿no? Normalmente, en estas sesiones aparece primero una entidad espiritual a la que han bautizado como el sabio, que ofrece una serie de mensajes y es el que va dando paso a esas entidades fallecidas que se comunican con sus familiares que están en la sala, ¿no? Bueno, sobre Marcelo Bacci se han realizado diferentes investigaciones científicas. Una de las más importantes tuvo lugar en el año 2004, cuando un grupo de investigadores, entre los que se encontraba la portuguesa Anabela Cardoso, que es diplomática de carrera, a la que he tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones. Es una mujer muy interesante, que quizás algún día, no sé si ha estado, pero algún día deberíais traer, porque es fascinante, ¿no? Ella ocupó cargos muy importantes, luego os contaré su historia, ocupó cargos muy importantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal y cuando era cónsul general de Portugal en Galicia empezó a experimentar en la transcomunicación instrumental con un grupo de gente, entre los que se encontraban Carlos Gabriel Fernández, que es un técnico en electrónica y periodista, algunos de aquí lo conocéis, es mi mejor amigo, es mi hermano, y Carlos se ocupaba del asunto tecnológico, ¿no? De la parte técnica, ¿no? Por lo tanto, sé que no hay lugar al fraude, ¿no? Y obtuvieron una serie de resultados fascinantes. Incluso las voces en algún momento llegaron a dirigirse a varios de los presentes, pero entre otros a Carlos, ¿no?
Carlos, como es otra galaxia, ¿no? Yo le decía, ¿pero qué sentías cuando te llamaban? Y él decía, nada. Bueno, Carlos es así, ¿no? Es objetivo, 100%, y lo que le interesa es la parte técnica del fenómeno, pero es la persona que más sabe en el mundo sobre el asunto de la transcomunicación instrumental. Algún día también lo deberíais traer, porque él traerá voces, imágenes y un montón de cosas, ¿no? Es un tipo muy interesante. Bueno, pues en esta experimentación, en este análisis de las experiencias de Marcelo Bacci, participaban Anabela Cardoso, un catedrático de psicología que ya ha fallecido, que fue vicepresidente de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, David Fontana, varios ingenieros entre los que se encontraba el italiano Paolo Presi, Mario Salvatore Festa, catedrático de física nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Realizaron toda una serie de controles tecnológicos alrededor de toda la sala sobre cada uno de los movimientos de Marcelo Bacci y sobre la radio, que llegaron a desmontar y a quitar las válvulas. Y aún así, las radios seguían saliendo de esa radio. Las voces seguían saliendo de esa radio, aunque les habían quitado las válvulas, ¿no? Bueno, durante esa experimentación, las voces se presentaron, como os digo, a través de esta vieja radio a válvulas. Y en el sumum de la chulería llegaron a hablar con los investigadores en 4 idiomas. En portugués, en español, en italiano y en inglés. Y comenzaron a dirigirse a ellos, ¿no? Por ejemplo, diciéndoles cosas como «Alégrate, David», dirigiéndose a David Fontana, catedrático de psicología, «con nosotros está Johan». Johan era como se llamaba su abuelo. En otro momento le preguntan a Anabela Cardoso, ¿cuándo se compra el coche? Anabela Cardoso estaba pensando en comprarse un coche, pero no lo sabía nadie. En otro momento les felicitan la Navidad y les dicen esas voces, siempre estaremos juntos, y los empiezan a nombrar a cada uno de ellos por su nombre. En otro momento les ofrecen un mensaje que dice lo siguiente: sabemos todo de vosotros. La energía que interviene no comporta cambios en vuestra física. Es decir, les estaba diciendo, estar tranquilo, que no vais a enfermar por esto. Y les dice, no estáis en grado de percibir la auténtica realidad. Bueno, lo tengo ahí. Bueno, os voy a poner un corte de un vídeo de una de esas comunicaciones de Marcelo Bacci, ¿no? Está en italiano, ¿no? Os voy a traducir primero al español lo que dice para que lo escuchéis con más atención y conocimiento, ¿no? Se presenta un hijo, un chaval fallecido, se presenta ante sus seres queridos, ¿no? En este caso ante su madre, ¿no? En Grosseto, en Italia, en una de las experiencias de transcomunicación de Marcelo Bacci. Y dice, mamá, mamá, Marco. Y la madre le dice, hola Marco, ¿puedes responderme? ¿Puedes decirme si estás con papá? Es decir, su marido también había fallecido. Marco, por favor. Y el niño dice, mamá, 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 sí soy Marco, te he escuchado, llamo a mamá Marco. La madre le dice, adiós Marco, adiós. Besos y abrazos para ti y papá. ¿Está papá contigo? ¿No? Y a partir de ahí se presenta el sabio, que es esa entidad que va dando paso a los espíritus o a las conciencias de los fallecidos, y le dice a esta mujer, no te preocupes por tu hijo, él se ha manifestado y está siempre esperando. Vais a escucharlo. Chi è Marco? Marco, Marco, non mi rispondi. Mi puoi dire se sei con papà? Marco, ti prego. Ciao. Marco, ciao, ti abbraccio tanto con papà. C'è papà con te? Non dimenticare, tu puoi dirti, Franco. Bueno, esta es una de las comunicaciones, ¿vale? Que se produce, una de las muchas comunicaciones que se produce en esa, o se producía en esa pequeña localidad italiana
de Grosseto. Bueno, esto es fascinante, ¿no? Pero hay un personaje... voy a volver al Power. A ver. Bueno, paso, ¿no? Bueno, a ver, lo voy a intentar, ¿no? Apple me espera, sí. Bueno, ya no nos vamos a parar. ¿Qué más da? Espérate. No. F5. No, paso. Espera. Bueno, esperar. Vale, sí, F5, yo qué sé. No, espera. Bueno, esto no va, es igual. Bueno, ahí lo veis, la radio, no sé qué. Bueno, este señor que veis aquí se llama Daniel Goulart. Bueno, esto es interesantísimo. Daniel Goulart es uno de los mayores especialistas en análisis de imágenes y sonidos. Trabaja para la Judicatura italiana y él es perito, es ingeniero de sonido y su labor de peritaje consiste fundamentalmente en certificar, por ejemplo, que las voces que ha grabado la policía a un acusado de unas escuchas policiales coinciden con la voz del acusado, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Esta es su función. Él perdió una hija pequeña y empezó a interesarse por la cuestión de la transcomunicación instrumental. Él no es experimentador, pero él hace algo muy interesante, y es que, a causa de su trabajo, debido a su trabajo, tiene la capacidad de analizar esas voces del más allá y compararlas con la voz de esa persona cuando estaba en vida. Esto es interesantísimo. Es decir, si tiene la voz de la persona en vida y la voz de la persona que se presenta a través de la vieja radio a válvulas, ¿no? Pues lo que hace es dirigirse a sus familiares y decirle, oye, Goulart graba esas sesiones y luego se dirige a sus familiares y les dice, ¿tiene usted la voz de este chaval cuando estaba en vida, cuando vivía? Y las compara, ¿no? Hay varios casos fascinantes, ¿no? Os voy a contar uno, el de Chiara Lenzi. Chiara Lenzi es una chica que falleció, una de las personas que se presentó en esas comunicaciones de Marcello Bacci, y resulta que sus padres tenían la voz de Chiara cuando vivía, la voz grabada en un contestador automático, que les decía que iba a llegar tarde a casa porque estaba estudiando, estaría con el novio, como suele ser habitual, ¿no? Les decía que estaba estudiando. Entonces, esa voz la tenían, ¿no? Tenían esa voz. Y entonces lo que hizo Marcello Bacci fue comparar la voz de Chiara cuando se presentó a través de la vieja radio a válvulas de Marcello Bacci, supuestamente desde el más allá, y la voz de Chiara cuando vivía. Y la similitud era de un 97%. Por encima de un 95% en Italia se considera prueba judicial. Es decir, a mí esto me parece enormemente interesante, ¿no? Y os voy a poner una de las voces de Chiara cuando se presenta a través de la vieja radio a válvulas de Marcello Bacci, ¿vale? Cosa vuoi dire? L'hai chiamato? Sai, con questo legame... Este es el sabio. Meraviglioso. Può dire che diverso. Sono 2 anni! Io voglio sapere se tu Está sai. diciendo en italiano, son Chiara, ¿no? Soy Chiara. Escuchad. Cosa vuoi dire? L'hai chiamato? Sai, con questo legame meraviglioso. Può dire che diverso. Sono 2 anni! Io voglio sapere Bueno, se esta tu es una de las sai. voces que analizó Marcello Bacci. Os voy a poner otra. Con esto yo creo que... Os voy a poner 2 más y ya termino. No me da tiempo a más, ni a hablaros de la octava, la novena, décima, pero yo creo que estas valen la pena para la próxima. Esta es muy interesante. La protagonista es... Ya paso a abrir el Power. La protagonista es Anabela Cardoso, ¿no? Anabela Cardoso, os expliqué antes quién era, diplomática de carrera, una de las mayores transcomunicadoras o más importantes transcomunicadoras. Es muy interesante porque en una de las comunicaciones Anabela se queja de que la comunicación no es clara, ¿no? Y que a través de su radio desintonizada, digamos que no entiende muy bien lo que dicen las voces, ¿no? Y las voces le dicen, esto es muy difícil, otro mundo, ¿no? Como diciendo, comprende que esto es muy complicado, ¿no? Ten un poco de paciencia. Y las voces
A Anabela la llaman muchas veces por el apelativo cariñoso por el que es conocida, ¿no? Y por el que se dirigen a ella en el ámbito más familiar y más íntimo, que es el de Bela. Ella se llama Anabela y le llaman Bela, ¿no? Y vais a escuchar a esas voces del más allá dirigiéndose a ella por este apelativo, ¿no? Como Bela, 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 ¿no? Sinto ouvir. Sim? Aquí ya no se escucha, ¿no? Pero habéis escuchado cómo... Sinto ouvir. Sim? Bueno, Bela, Bela. Y ya termino con este, que es tremendamente interesante. En cierta ocasión se encontraba en casa de Anabela David Fontana. Os he hablado antes de él, ya falleció. David Fontana era catedrático de psicología y fue vicepresidente de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, la mayor organización de investigaciones parapsicológicas del mundo, ¿no? Y en una de esas ocasiones en las que estaba en casa de Anabela, David Fontana entró a la sala de comunicación donde se comunica Anabela Cardoso. Bueno, paso. Y es que tenía ahí la sala de comunicación con Anabela, pero bueno. El caso es que él entra en la sala de comunicación y las voces empiezan a hablarle, ¿no? Y le dicen, él habla en inglés, él no hablaba español, ¿no? Y las voces le dicen, a pesar del apellido Fontana, que parece español, pues no, británico, y no hablaba ni papa de español. Y las voces le dicen, hello David, how are you? ¿No? Hola David, ¿cómo estás? ¿No? Y en ese momento David empieza a grabar, ¿no? Y le dice a las voces, can you say how are you? Es decir, ¿puedes decir otra vez cómo estás? Y las voces le dicen, how are you? Vamos a escucharlo. Si lo logro. Bueno, joder, espérate. Qué gran ingeniero se han perdido, por Dios. Sí, estoy dándole al derecho, pero no sé por qué. Bueno, no sé qué pasa. A lo mejor... Esperar un momentito. ¿Lo podéis emitir desde ahí? No. ¿Hay otra forma de abrirlo que no sea...? Sí, estoy dándole al botón derecho, pero no... Espérate. Ah, espera. Ahí, vale. Le estaba dando al botón izquierdo. Escuchar, recordar. Le dicen, hello David, how are you? Y él en ese momento graba y dice, can you say how are you? Y las voces le dicen, how are you? Vamos a escucharlo. Otra vez. Bueno, y ya está. Os iba a explicar más cosas de un experimento, pero bueno, yo creo que ya, ¿no? Pues he terminado. Bueno, no he terminado, pero hasta aquí hemos llegado.